Bienvenidos a un nuevo episodio de Galénicos. La mejor época de la vida es cuando eres estudiante. Esta era una frase que escuchaba siempre a mi alrededor cuando era pequeño. Bueno, más bien adolescente o ligeramente maduro. Sin embargo, no era capaz de apreciar bien el significado que había detrás de ese mensaje. Ciertamente, ser estudiante tiene cosas buenas, pero también está sometido a rutinas, a horas extras que no se valoran, a responsabilidad y en cierta medida también a estrés. Y quizás son puntos de los que se habla muy poco y por lo tanto no se tienen muy en cuenta. Y es que en muchos momentos los estudiantes tienen esa sensación de que vas terminando etapas, te ilusionas con las que empiezan y luego dices, uff, es horrible, otra vez. Creo que en una manera general ese gran salto se suele producir cuando se accede a la universidad. Y es que acabas de terminar la selectividad, después de muchos sacrificios, horas de sueño perdidas por sacar la mejor calificación, y te pega un buen verano. Decides lo que vas a estudiar y en muchos casos te traslada a vivir a una nueva ciudad. Bien lejos de los papis, es lo que suele decir más de uno. Todo empieza con unas expectativas estupendas, mi nueva vida. Pero poco a poco empiezan algunas desesperaciones, cansancio e incluso piensas, esto es lo peor que hay. ¿Para qué me metería aquí o me cambio de carrera? Tu único fin se acaba convirtiendo en acabar cuanto antes y el mayor logro es quitarte asignatura en una larga lista. En este podcast vamos a hablar de esto, porque en cierta manera somos traicionados por nuestras emociones. Sí, aquellas que deberían trabajar para nosotros y no lo hacen. Y quizás la razón pueda estar en el descuido que le hacemos. A lo largo de nuestra etapa en la educación normativa encontramos profesores diferentes. Profesores que consiguen que nos empiece a gustar una asignatura, que comencemos a amar una materia y que incluso llegan a influir en nuestras elecciones en el futuro. Desgraciadamente no son muy numerosos, pero existen. Son aquellos que estimulan la curiosidad y simpatizan con sus alumnos. Los acabas viendo con un aprecio que llegas a guardar como un secreto. Hoy me acompaña una de esas personas, de esas que tienen un halo especial. Y no lo digo yo, podemos hacer demostración empírica. ¿Cuántas veces ha sido padrino o cuántos premios le han dado a sus alumnos? Ahora nos los cuenta, pero seguro que superas la media. Gracias de verdad a nuestro invitado, el profesor Javier Díaz Castro, por dedicarnos tiempo y haber querido pasar un rato por este podcast. Javier, o más conocido por todos como Javi, es docente e investigador en la Facultad de Farmacia, en concreto en la sección de Fisiología. Javi, me hace mucha ilusión tenerte aquí. Seguro que muchas personas tienen ganas de escucharte y en especial, entre ellas, tu alumno. A mí sí que me hace ilusión, Sebastián. De verdad, te agradezco mucho esta oportunidad. Me parece una iniciativa interesantísima y ya sabéis que siempre que yo pueda participar en algo con vosotros, me hace una ilusión tremenda y aquí me vais a encontrar. Así que el agradecimiento es mío porque me he leído con interés tu libro, sigo tus redes sociales y de verdad que creo que tenemos una filosofía de pensamiento muy parecida y de verdad que te lo agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javi. Sé que estás muy demandado y no te quiero quitar mucho tiempo, así que voy a ir directo al grano. Javi, eres un profesor un tanto diferente, por tu simpatía, la cercanía y sobre todo los mensajes que transmites a tus alumnos. Bueno, y a casi todos podemos decir. Te sigo en Twitter y eres muy activo con mensajes dirigidos a tus alumnos. Javi, ¿por qué lo haces? A ver, yo al principio del grado no tenía ninguna vocación docente, ninguna, cero. Pero sí que veía que no me gustaba la manera en la que a veces había interlocución entre el profesor y el estudiante. Y cuando me dediqué a esto, pensé, voy a hacer la interacción en el aula como a mí me hubiese gustado. Y por eso considero que es una etapa muy bonita, pero a la vez muy dura de la vida del ser humano. Es un intermedio en el cual se te considera adulto, pero aún tu mente no es lo suficientemente madura, se te demandan muchas cosas, tienes muchos deberes, pero los derechos están ahí en medio. Y no se tiene en cuenta eso, la presión a la que está sometido un joven de 18 a 20 años
Y simplemente veo eso, veo mucho esfuerzo, mucha resiliencia detrás de los estudiantes y quiero extraer el máximo potencial que tienen, que es muchísimo. O sea, la sociedad tenemos mucho que agradecer a los estudiantes. No hay más que ver estos 22 meses de pandemia, cómo han gestionado su aprendizaje y cómo se han cuidado y han cuidado a la sociedad. O sea que sí, creo que invertir en el capital emocional de los estudiantes es invertir en el futuro de una sociedad. Por eso me parece que un estudiante que tenga un expediente académico brillante, pero se frustre con facilidad, no va a ser tan útil para la sociedad como alguien quizá con un expediente más modesto, pero que lidia bien con la presión, que tiene una mentalidad proactiva, que es capaz de buscar soluciones reales, creativo. Entonces eso es lo que pretendo fomentar entre los estudiantes. Sí, y es que, como bien dices, la universidad es un gran reto en la vida de toda persona. Yo pienso que es por el gran cambio que plantea. Aparte de los retos académicos, como ya has comentado un poco, ¿cuáles son los grandes retos que le plantea la universidad a los alumnos? Poner a punto su capacidad, o sea, poner a prueba continuamente su capacidad de esfuerzo, cargar todas las tintas en su capacidad de aprender, memorizar, retener información que a veces para ellos está totalmente desprovista de emoción o de aplicabilidad, con lo cual exigimos un esfuerzo doble. Si tu cerebro entiende que esa información, por mucho que esté dentro de tu plan de estudio, no te resulta útil, tienes que hacer un esfuerzo doble por aprenderla. Entonces, yo sí que me esfuerzo mucho y deberíamos de esforzarnos más todos los docentes, en revestir esa información de interés, de motivación para el estudiante. Que ellos lo viesen como algo que les va a ayudar en el futuro, tanto en su vida personal como en su vida profesional. Yo siempre digo una cosa, para ser buen profesional, amigo, persona, pareja, primero tienes que ser feliz. Si tú no eres feliz, no puedes desarrollar nada en condiciones idóneas. Entonces, yo creo que el reto de la universidad es humanizar la enseñanza de manera que sea más atractiva para el estudiante. Hoy en día la información está disponible en Internet, en los libros. No es tan importante el tipo de información, sino cómo se transmite. Deberíamos de hacer mucho más hincapié en transmitir una información de una manera mucho más útil y atractiva para que el esfuerzo que tuviesen que desarrollar fuese un poco menor e incluso que ellos por su cuenta investigaran. Mi experiencia siempre me dice que cuando a un estudiante le gusta un tema, va hasta las últimas consecuencias. Yo he tenido TFGs, he tenido la inmensa suerte de dirigir TFGs con un grado de profundidad tremendo. Y es porque al estudiante le gustaba ese tema y llegó hasta tener que resumir porque tenía tanta información disponible que no era posible meterla en las páginas que nos dejaba la facultad. Entonces creo que ahí está nuestro reto, en despertar el interés y la motivación de los estudiantes. Javi, tú también fuiste alumno. Sí. Quiero que nos hables cómo fue el Javi estudiante, cuáles fueron sus principales dificultades y qué hubiera cambiado. Bueno, el Javi estudiante era un Javi de perfil muy bajo, que nunca salía a la pizarra, nunca salía a exponer. Si había un trabajo en grupo, yo escribía, pero no salía. Es decir, no me gustaba nada, salía a la pizarra y luego mira, cuántas vueltas ha dado la vida. Pero sí que es verdad que me rodeé de un grupo de gente muy sana, estudiábamos juntos y considero que eso me ha ayudado mucho a que me encante la universidad. Es decir, yo desde el momento que pisé la universidad pensé, me encantaría quedarme aquí y sigo siendo universitario después de tantos años. Creo que la universidad es el motor que impulsa a la sociedad a mejorar y creo que los estudiantes, yo concretamente, me abrió mucho la mente, me quitó muchos complejos, también me ayudó a valorar mucho la ciencia, a investigar por mi cuenta. Yo era un poco preguntón, pero preguntón en el buen sentido, ¿sabes? Me gustaba cuando me gustaba un tema, a veces
era pesado, porque quería más información sobre ese tema. Y más de una vez los profesores me decían, ya, si quieres más información, venga a tutoría, ¿vale? Porque hasta aquí ya es suficiente. Pero sí que es verdad que siempre he valorado mucho y me ha parecido muy interesante la vida universitaria y cómo te hace florecer como persona y cómo te hace despertar talentos que tú crees que no tenías. Yo siempre, vamos, nunca pensé que me fuese a dedicar a la docencia, yo creía que no tenía talento, vamos, si es que no, talento no tengo mucho, pero bueno, le pongo ganas y le pongo interés. No estoy de acuerdo. Bueno, y sí que es verdad que eso, yo creo que me ayudó mucho la gente, mis amigos. Éramos un grupo que seguimos en contacto y vamos a seguir en contacto toda la vida. Los amigos de la universidad son los mejores, los que nunca pierden. Y eso, pues, es verdad que estudiábamos juntos. De vez en cuando las sesiones de estudio desembocaban en, bueno, pues nada, ya hemos estudiado bastante, vamos a una tetería, que ahora tanto le digo a los estudiantes que es fundamental, los respiros sinápticos, ¿vale? Cuando tú estás delante de un folio tanto tiempo, necesitas que tu cerebro descanse y respire, igual que cuando estás haciendo deporte. Tus músculos necesitan oxigenarse, pues igual le pasa al cerebro. Y entonces es verdad que teníamos un ambiente muy positivo en ese sentido y sabíamos cuándo ya era suficiente y teníamos que cambiar de aire, o cuando es verdad que teníamos semanas en las que pues, probablemente estábamos en los pisos estudiando muchas horas al día. O sea que, en fin, uno más. He sido un estudiante tipo. ¿Crees que quizás en esos aspectos que has comentado son los que más debería mejorar el sistema educativo actual? Sí, yo, a ver, si algo nos ha enseñado la pandemia es que las relaciones sociales durante el aprendizaje son fundamentales. Sé casos de estudiantes que han estado toda la pandemia cuidándose aquí en pisos solos por no ir a casa porque sus padres o sus abuelos son mayores. Y al final eso les ha pasado mucha factura. ¿Vale? También tengo casos de estudiantes brillantes que en el primer cuatrimestre, antes de que nos confinasen, sacaban unas notas increíbles y, bueno, pues lamentablemente contrajeron el COVID y después de eso, pues les quedó COVID persistente y les cuesta muchísimo, muchísimo trabajo concentrarse. Deberíamos de hacer cada cerebro aprende a un ritmo y de una manera. Y deberíamos de hacer una docencia un poco más personalizada. ¿Cuál es el problema? Y yo entiendo que esto es un problema, pues que son muchos estudiantes, tenemos mucho encargo docente, tenemos muchas clases que dar y dar una docencia personalizada tal cual está el sistema es complicado. Pero sí que deberíamos de dar más importancia a entrar motivados en el aula, es decir, a poner pasión en lo que hacemos. Al final, el hecho de que esos estudiantes que podían estar en su casa, en la cafetería, vengan todos los días a oírte esa hora y pierdan, entre comillas, esa hora de su tiempo, tenemos que hacer que les compense, que les sea más útil que estar delante del libro, por ejemplo. Entonces, ahí es donde tenemos que jugar, porque si nosotros estamos motivados, el estudiante va a estar motivado, seguro. Claro. Comparto al 100% ese punto de vista, Javi. Javi, la universidad ha experimentado unos cambios muy grandes, al igual que la sociedad. Y me estoy refiriendo a los últimos 50 años. Así la universidad antes era mucho más jerarquizada. También hoy existen muchas más posibilidades para decidir, más que nunca. La universidad no se escapa de esto. Hoy hay más variedades de carreras, hay más cantidades de asignaturas, muchos más tipos. Y también las salidas y los trabajos son mucho más variados. Y es que antes, casi si querías estudiar ciencia de la salud, eras o médico, enfermero o farmacéutico. No había más posibilidades. Las salidas laborales, además de un farmacéutico, por ejemplo, en este caso, eran muy contadas. No había ni tanta industria, ni tanta investigación. A ello quiero sumar también que la universidad hoy es más accesible que nunca. Cuando comparamos estas generaciones de estudiantes nuevos graduados con la de nuestros padres o abuelos, esas personas que hoy rondan los 50 años, y comparo los problemas a los que se enfrentaron y a los que nos enfrentamos hoy, en cierta medida da la sensación de que esta generación es como más débil.
¿Qué crees que ha ocurrido? Antes no se trataban tanto temas como la motivación, las emociones, la inteligencia emocional. ¿Son hoy los alumnos más débiles? ¿Por qué hace falta apreciar tanto las emociones o la tan famosa ya inteligencia emocional? A ver, no creo que seamos más débiles. El problema es que es verdad, y eso es cierto, y eso es innegable, es que los millennials, yo soy millennial, aunque de los viejos, de los primeros millennials, ¿vale? Tendemos a frustrarnos con facilidad. Quiere decir, se nos ha educado en la sensación de que tenemos derecho a todo. Participamos en una carrera y los 2.000 participantes tienen una medalla. Oiga, pues no, debería de tener una medalla el primero, el segundo y el tercero. Y en los demás, ir valorando su esfuerzo en función de lo que se ha obtenido. Pero por otra parte, la sociedad exige mucho, mucho a los estudiantes y hay mucho cambio, un choque tremendo entre la docencia en bachillerato y la docencia universitaria. La docencia en bachillerato se lleva al estudiante de la mano, con evaluaciones en las cuales cada no sé cuántos temas se hace una prueba para ver si el estudiante avanza, si no. Y en la universidad tienes una sobredosis de libertad, que a veces es bueno, a veces es malo. Por eso los primeros cuatrimestres del primer curso suelen ser duros, en general, ¿vale? Entonces, no es cierto que las generaciones de ahora sean más blandas o necesiten más intervención psicológica. Probablemente, como sociedad, hayamos madurado y nos hayamos dado cuenta de que la letra con sangre no entra. La letra entra con amabilidad y con motivación. Y a raíz de esto, cada vez más, las empresas más punteras, estoy hablando de empresas situadas en Silicon Valley, hacen un doble test a sus trabajadores. No solo se basan en el coeficiente intelectual, sino que hacen un test de coeficiente emocional. Y no siempre la gente que tiene un coeficiente intelectual alto es la que entra en la empresa. Volvemos a lo mismo. Yo puedo tener un ingeniero que desarrolle software a niveles increíbles, pero que haga mal equipo. No me sirve. Si no crea una buena dinámica de trabajo en la empresa, si crea problemas, si el resto de trabajadores van con ansiedad, mi productividad va a disminuir. Se tiende a tener gente proactiva, asertiva, que trabaje bien en equipo, que se alegre de los méritos de los demás y que los trabaje en su favor. Por eso creo que no es que la sociedad de hoy necesite esa ayuda psicológica extra, sino que nos hemos dado cuenta, afortunadamente, al igual que nos hemos dado cuenta de la importancia del feminismo, de la importancia de las becas, es decir, de una sociedad más igualitaria. Y a esto nos lleva el hecho de que para que una persona se desarrolle en todo su esplendor necesita la parte intelectual, pero también la parte emocional. Y así tendremos egresados con un perfil increíble, ¿vale? Yo también te digo que si he aprendido algo en estos 22 meses de pandemia es que cada uno de los estudiantes con los que he lidiado podían aparecer al lado de la definición de resiliencia. Ponerse delante de una pantalla a estudiar un grado difícil y intentar cada día con una cifra de muertos y con una incertidumbre tremenda seguir avanzando, que nadie me diga que estos estudiantes son peores que los de otra generación, porque en absoluto estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que les ha tocado una sociedad difícil, con muchas crisis económicas, sanitarias, y que lo están haciendo bastante bien. O sea que simplemente eso, necesitamos dedicar aún más tiempo y más recursos a que la sociedad comprenda que hay que acompañar psicológicamente y con ayudas a esas personas, ¿vale? Igual que un sastre necesita saber la medida de nuestro cuerpo para hacer un traje, un estudiante y un docente necesita saber cómo funciona el cerebro para poder transmitir o absorber conocimiento. Entonces, en eso consistiría la mejora hacia la que se debe tender, creo yo. Sí. Javi, nos habla de esos dos puntos que equilibran la balanza. Por un lado el intelectual y por otro el emocional. ¿Crees que ahí es donde está la clave para poder llegar más allá? Porque hoy en día parece ser que nos ponemos límites a la hora de alcanzar las cosas. Somos capaces de mucho más y nos frenamos. Totalmente, totalmente. Mira,
Al día producimos alrededor de unos 80.000 pensamientos. Los pensamientos son predicciones que nuestro cerebro hace. ¿Qué ocurre? Que de todos esos pensamientos, solo un 5% son transmitidos al exterior y el 95% se queda en nuestro interior. Entonces, esos pensamientos generalmente suelen ser pensamientos negativos, rumiativos, distorsionados, tóxicos, porque nuestro cerebro siempre hace la peor predicción. Siempre se pone lo peor para estar alerta y asegurar nuestra supervivencia. Además, un pensamiento negativo metabólicamente es mucho más rentable para el cerebro porque requiere mucho menos síntesis de neurotransmisores. Entonces, nuestro cerebro es como un niño malcriado que siempre va a ir por el lado malo. Y ese autodiálogo negativo va calando en nosotros. Por eso ocurre que hay días que llegamos a la facultad, estamos enérgicos, lo pillamos todo, los apuntes están perfectos, y otros días, nada más que entras por la puerta, nos encontramos estresados. El sistema simpático está por las nubes. ¿Por qué? Porque ya venimos con un autodiálogo negativo de casa que nos sabotea a nosotros mismos. Yo siempre digo que nosotros tenemos que ser nuestros mejores managers, nuestros personal trainers. Nadie puede creer más en nosotros que nosotros mismos, porque nos tenemos que hablar mucho mejor de lo que nos hablamos. Y siempre le digo lo mismo a los compañeros, digo, si tú hablases a tu mejor amigo como te hablas a ti mismo en el espejo, ¿seguirías siendo tu amigo? Hay que pensar eso. O si tú tuvieses una manzana muy jugosa y un bote de veneno, ¿te tomarías el bote de veneno en vez de la manzana? Pues tampoco te permitas consumir pensamientos tóxicos. Y esos pensamientos tóxicos, es lo que tú dices, es lo que lleva a sabotearnos a nosotros mismos. Con lo cual hay que tener cuidado, ¿vale? En ese sentido. ¿Crees que esa manera de hablarnos puede ser la clave de disfrutar más la época universitaria? Bueno, casi cualquier época de la vida. Creo que puede ser la clave, como tú dices, en cualquier época de la vida. O sea, creo que si consiguiésemos identificar esos pensamientos negativos en el momento que se están produciendo, reconducirlos, no anularlos, es decir, tú no puedes evitar algún día sentirse triste, o si hay la pérdida de un ser querido, no consiste en bloquear la información negativa y cambiarla por algo positivo, porque eso no tiene ningún sentido. Consiste en buscar salida proactiva hacia algo que tú analices, ¿vale? Siempre podemos buscar el lado positivo de casi todo. Entonces, hacia eso tenemos que tender, porque si buscamos el lado positivo, se producen dopamina, oxitocina, serotonina, una serie de neurotransmisores que mejoran nuestro desempeño cognitivo, nuestra claridad frente a la toma de decisiones. Cuando tomamos decisiones en caliente, estresados, enfadados o tristes, son mucho peor que si tomamos una decisión en la cual hay un aspecto emocional positivo. Entonces, eso va a condicionar toda nuestra vida. De manera que, sí, yo creo que hay una corriente científica que es el neurohackeo. Es hackear tus circuitos neuronales para bloquear los pensamientos negativos y dejar que fluyan más los pensamientos positivos. Pero ya te digo, es muy difícil, cuesta trabajo, es decir, la negatividad, la tristeza viene instalada de serie en nuestro circuito, porque es rentable energéticamente, porque es fácil, porque es sencillo para nuestro cerebro, pero la positividad hay que trabajarla y cuesta. Entonces es cuestión de proponérselo. Javi, vamos a cambiar un poquito el tema. Vamos a hablar de memoria. Sí. Porque en la carrera universitaria podemos decir que hay que utilizar mucho la memoria, hay que memorizar. Yo recuerdo una anécdota que me pasó cuando fui a revisar un examen. Era de fitoterapia. Entonces, en esa revisión había una serie de preguntas. Yo siempre he sido de los que responden todo, aunque metiera la pata, pero no me gustaba dejar nada en blanco. Nunca se sabe dónde puede tocar la campana, me decían. Así que una de las preguntas la tenía tachada entera. Entonces le dije al profesor, no sé qué tipo de planta, pero era como propiedades, no sé si era de la arnica o de alguna planta. Entonces yo había escrito propiedades y me la había tachado. Entonces en esa revisión yo le pregunté al profesor, si estas no son las propiedades, ¿cuáles son las propiedades? Y el profesor me respondió, ¿cómo no sabes cuáles son las propiedades de esa planta? Y yo le dije, es que hace 3 semanas que fue el examen, ya no me acuerdo. Entonces me invitó, voy a entrecomillar él amablemente, a que me fuera de la revisión porque podría suspender ese examen.
quiero que nos hable un poquito de memoria y de emociones y del proceso cognitivo. Javi, ¿qué importancia tienen las emociones en el aprendizaje? Se sabe hoy en día que nuestro sistema límbico, y concretamente la amígdala, es una estación de intercambio, un sensor que va a condicionar qué se almacena en la memoria a largo plazo, en el hipocampo, y qué no. Entonces, si algo no está revestido de una emoción positiva, no va a pasar a formar parte de la memoria a largo plazo, es decir, no se va a almacenar en el hipocampo, donde todavía en la vida postnatal hay neurogénesis. Entonces, necesitamos que a la hora de asimilar esa información nos resulte útil y nuestro cerebro haga una predicción en consonancia con el sistema límbico. Si el sistema límbico dice que algo no es interesante, se crea un muro en la corteza cerebral que impide el conocimiento. Ahora, si el sistema límbico dice que eso es interesante, útil, atractivo, se crea un puente que facilita el conocimiento. Entonces, lo que ocurre es que por la manera en la que la docencia está configurada y tal, tendemos a dar muchísima información en muy poco tiempo, muy compacta, y es una información árida para el cerebro. Y son muchos datos, muchas cosas en las cuales hacemos mucho uso de la memoria. La memoria no es mala, siempre que, como digo, esa memoria vaya recubierta de algo positivo. Pero si tú a tu cerebro le dices que te aprendas un listín de las propiedades de, me da igual, árnica montana o la planta que quiera, ¿vale? Tu cerebro a priori lo va a rechazar, ¿vale? Escalas, números, valores, todo esto, el cerebro tiende a rechazarlo a priori, porque son datos muy áridos para él que ocupan circuitos neuronales y no, digamos que no tiene mucho sentido fisiológico almacenarlo en el hipocampo, ¿vale? Entonces, hay cosas como, por ejemplo, montar en bici o conducir que se almacena instintiva e inmediatamente en el hipocampo. Y es porque el hecho de desplazarte supone una ventaja como especie para las relaciones personales, para el trabajo. Entonces, es algo que tu cerebro capta como positivo y da igual que tú te tires 7 años sin coger el coche. Cuando vuelves a cogerlo, te pones al día en 1 minuto. O la bici. Entonces, tendríamos que tender a eso, a un poco menos de memoria y un poco más de desarrollo lógico, interés del estudiante, investigar, entender la materia, ¿vale? Como para no tener que aprender demasiadas cosas. Independientemente de que cuando estás estudiando, bien en el grado, bien en una oposición, por supuesto tienes que hacer mucho uso de la memoria. Pero claro, tu memoria se puede saturar antes si tú trabajas bajo condiciones de estrés, de nerviosismo, de presión. Si tú vas con tranquilidad, con motivación, es como que ese fondo de memoria tiene muchísima más capacidad. El pendrive de tu hipocampo puede ser de muchos más gigas si la información que llega es información positiva, o si la información que llega es negativa, estresante, se acorta la capacidad de almacenaje. Eso es así. Y aunque ya más o menos has dado la luz a la pregunta que te quiero hacer, Javi, te la voy a hacer de todas formas. Genial. Cuando todo se convierte en algo rutinario, porque al final todo trabajo, todo aprendizaje tiene su base de rutina. ¿De dónde se saca la pasión? Cuando no hay ganas, ¿cómo uno puede continuar esforzándose? Pues, al cerebro no le gusta la rutina, al cerebro le gusta la novedad, las cosas disruptivas, la sorpresa, la emoción. Pues, aunque los trabajos, todo en la vida acaba siendo rutinario, porque somos seres sometidos a un horario, a una costumbre, tú puedes buscar motivación en cualquier faceta. Trabajas en una oficina de farmacia, pues ese día, en vez de dedicarte a una dispensación y punto, interesarte por el paciente, y a lo mejor recibes un feedback de ese paciente muy interesante y puedes hacer un seguimiento farmacoterapéutico. Si trabajas en, yo qué sé, en cualquier cosa, lo que tienes que hacer es salir un poco de la rutina y de esa zona de confort y dar un pequeño rodeo dentro de, por supuesto, cuáles son tus atribuciones, pero para ir un pasito más allá.
no limitarte a cubrir el expediente y ya está, sino ser un poco transgresor, es decir, ir hacia buscar algún objetivo más, ¿vale? Ya te digo, interesarte por la gente o incluso por la propia gente del trabajo. Muchas veces se pueden crear dinámicas buenas ayudándose unos a otros. En fin, hay un estudio súper interesante que dice que cuando se trabaja en un ambiente en el que las caras son sonrientes, se libera muchísima más oxitocina y el estrés disminuye muchísimo y la productividad aumenta mucho. Pues simplemente buscar huecos para eliminar la tensión, compartir otras cosas con clientes, pacientes, compañeros de trabajo y eliminar esa sensación de rutina, ¿vale? Un café, quedar un día fuera del trabajo, esas cosas ayudan mucho. Javi, y cambiando un poco ya la vuelta, hablamos mucho de los alumnos, pero ser profesor tampoco es fácil. ¿Qué es lo más difícil o exigente para ti como docente? Valorar a un estudiante con una calificación que no refleja su esfuerzo, su compañerismo, su sacrificio, cuántas horas ha estado delante del folio, sino simplemente esa calificación que para mí no dice nada en cuanto a la personalidad del estudiante, es una calificación numérica y efímera que dice qué tal lo hizo ese día. Eso no quiere decir en absoluto que un estudiante de 10 vaya a desempeñar su puesto con un 10, ni que un estudiante de 5 vaya a ser mediocre en su puesto de trabajo. Eso para mí es bastante difícil. Por eso me gusta estar el cuatrimestre entero con los estudiantes, varios exámenes, las prácticas también, ver cómo se desempeñan, porque al final el día del examen es un día en el que hay mucho estrés, mucho cortisol y todos tenemos días malos. Entonces jugárselo todo a una carta ese día es como muy cruel. Entonces yo sé perfectamente que hay gente que en los primeros parciales se desenvuelven genial, luego no lo hacen tan bien en el segundo parcial, pues porque a lo mejor pues, están más cansados, se dan situaciones familiares. Entonces, poder tener estrategias para valorar más globalmente a ese estudiante. Pero ya te digo, que a mí la calificación, cuando estoy poniendo las notas en el acta, me cuesta. Me cuesta porque es verdad que no valora, es un número muy frío, árido, que no valora ni el esfuerzo, ni el compañerismo, ni la buena actitud que ha tenido en clase, abriendo debate, ayudando a otros compañeros. Entonces, eso quizás sea lo más duro. Pero bueno, va también en el sueldo. Javi, y hablando de exámenes, se hizo muy famosa una hoja de instrucciones para antes y después del examen que le diste a tu alumno. Quizás lo peor para todo alumno es el momento del examen. Yo les invito a todos a que busquen la hoja de instrucciones, el manual de instrucciones, con poner manual de instrucciones y Javier Díaz sale porque le hicieron entrevistas y demás. Y es que vale la pena leerlo. Además que tiene una aplicabilidad tremenda, no solo para un examen, sino yo lo diría para cualquier reto. Manual para antes y después de cualquier reto. El examen es un reto. ¿Cómo un examen puede ayudarnos a ser mejores? ¿Hay algo que intentas buscar tú, Javi, que tengan tus exámenes, alguna esencia? Sí, que sea un reto. Es decir, la vida se compone de pequeñas metas que te llevan a metas más grandes cada vez. Pues cada pequeña meta del grado te lleva al título. Una vez que tienes el título, te lleva a la consecución de un trabajo. Un buen trabajo te lleva a una estabilidad. Entonces, que compense haber llegado y que que los estudiantes tengan la certeza de que no estoy interrogándolos para ver sus debilidades, sino sus fortalezas. Hay muchas maneras de preguntar y al final del grado la información se va diluyendo. Entonces, preguntar en positivo, que ellos vean que lo que hemos trabajado en clase tiene una aplicabilidad en el futuro y que eso es lo que yo les estoy pidiendo en ese mismo momento. Obviamente, en un examen tienes que hacer uso de memoria, tienes que valorar cuánto has estudiado, ¿vale? Pero que vean que su esfuerzo tiene recompensa ahí, en la manera en la que ellos plasman sus conocimientos. Eso es lo que yo persigo, pero
es difícil hacer un examen en el que el estudiante se encuentre cómodo, ¿vale? Escribiendo todo lo que sabe o acerca de lo que ha estudiado, pero bueno, mi meta sería esa. Lo ideal sería hacer algo más aplicativo, con un poco una mezcla entre pruebas orales y escritas y tal, pero bueno, el tiempo y la cantidad de gente que tenemos es la que hay y tenemos que entender que es una manera lo más objetiva posible de evaluar conocimiento. Pues genial, Javi. Muchas gracias. Creo que tienes un pensamiento, una perspectiva que da mucha luz, pero como una herramienta a lo demás. Escucharte creo que le puede ayudar a mucha gente como herramienta a decir, ¡buah! No lo había visto así. Claro que puedo hacerlo también de otra manera. Y ganar un poco en confianza. Javi, muchas gracias por estar en este podcast. Y no voy a dejar que te vayas todavía porque la última sección de este programa es conocer un poco mejor a nuestro invitado y hacerte alguna pregunta personal. Lo mismo si me conocen no me invitan más, ¿eh? Javi, te quiero Sí. preguntar por deportes, sobre tus hábitos deportivos, porque sé que te cuidas y que tienes cierta disciplina y rutina en esto. ¿Nos Sí. puedes contar un poquito lo que haces o cuáles son tus hábitos? A ver, yo soy bastante espartano. El deporte es uno de los pilares fundamentales, los cuales se libera mucha endorfina y ayuda mucho a ordenar las ideas, ¿vale? Entonces yo me levanto por la mañana a las 5, desayuno potentemente, muy potentemente, y me voy al gimnasio y suelo estar pues 2 horas y pico, ¿vale? Y luego ya pues me voy a la facultad o al laboratorio en función de lo que toque. Pero sí que es verdad que me gusta mucho el deporte y hago mucha mezcla, hago CrossFit, hago spinning, hago algunos días levanto peso, en fin, voy mezclando para implicar distintos grupos musculares y que se liberen bien las mioquinas, las hormonas del músculo, ¿vale? Y que todo eso influya un poco en, en mejorar la calidad de vida, que es fundamental. O sea que sí, sí, no es que me guste el deporte, pero sí que le veo me ordena muchísimo la idea, me da mucha claridad y me da eh, mucha energía para el día, con lo cual al final sé que es positivo y lo hago. Una recompensa, ¿no? Sí, totalmente. Javi, y hemos hablado mucho de emociones y la música influye un montón en las emociones. Sí. Javi, ¿qué música te gusta? ¿Qué música escuchas? Bueno, yo sabéis que soy fan acérrimo de Mariah Carey, sabéis que cualquier canción de ella para mí es top, ¿vale? Pero es verdad que en el iPod llevo canciones súper heterogéneas. Escucho flamenco menos reggaetón, que reggaetón no estoy preparado para oír reggaetón, ¿vale? Sí oigo latino, oigo flamenco, oigo un montón de géneros, pop, incluso clásica también. Pero ya te digo, a mí la música me encanta. Cuando estoy trabajando, cuando estoy estudiando, me gusta muchísimo trabajar con música. Depende de qué tarea estoy haciendo, pues la música es más cañera o no, porque claro, también tienes que regular el humor mediante la música, ¿vale? Pero y también cuando estudiaba, dependiendo de qué asignatura, sobre todo en las que era de estudiar propiamente dicho, sí que usaba música, en las que era así más de cálculo y escribir, no tanto. Y es verdad que cuando estoy estudiando o trabajando es más instrumental y cuando estoy haciendo así tareas de otro tipo es más temazo, ¿vale? Pero sí que me encanta la música. Sí, Sí, siempre te acompaña de música, ¿no? En tu vida. siempre, siempre, continuamente. Sí, sí. Genial, Javi. Pues hasta aquí el final del programa y reiterarte las gracias. Gracias a ti, Sebastián. Vuelvo a decir que me leí tu libro recién salido del horno. Me pareció increíble la manera en la que tratas esos temas. Compartimos una filosofía de vida en la que estoy convencido de que se puede ayudar a mucha gente. Recomiendo a la gente que se lea tu libro porque merece la pena, de verdad te lo digo. Y, y estoy encantado de haber participado en este podcast contigo porque la verdad es que para mí es un lujo seguir en contacto con viejos amigos ya. Una vez que ya salí de la facultad, ya
Y alumnos, porque fui tu alumno. Sí. Hiciste una sustitución del profesor que tenía, pero durante unos meses fuiste mi profesor. Mi primera etapa, en la que todavía me salía una úlcera cada vez que entraba en el aula. Ahora disfruto mucho más de la docencia que en aquella época, te lo digo. Gracias, Javi, de verdad, porque estás siempre dispuesto a todo dices sí, tienes una actitud maravillosa y siempre estás dispuesto a ayudar y a hacer por los demás. Muchas gracias, de verdad. Y a todos, muchas gracias por estar aquí, por escuchar este podcast y recordad que en las redes Sebastián y Peralta podéis seguir la actualidad, nuevas noticias y sugerir nuevos invitados para el programa. Gracias y nos vemos pronto.